Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Desde que trajimos al canal la PokeEdit X6, hacía ya bastante tiempo que no traía una consola china portátil multiemuladora. Pues bien, hoy traemos al canal una portátil que me ha llegado estas navidades. La analizaremos y veremos lo que da de sí si tenemos un presupuesto limitado. Hablamos de la Family Pocket FC3000, una consola portátil con una estética sencilla que promete las 3 Bs: bueno, bonito y barato. En este vídeo la analizaremos punto por punto, diciendo tanto los puntos buenos como los puntos malos, como debe ser. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta FC3000 la podéis localizar, como siempre, por AliExpress a un precio actual que ronda los 18 euros, al menos la versión con caja. Aunque como siempre este precio puede oscilar 1 o 2 euros en función de las fechas y del vendedor. Es cuestión de buscar un poco para encontrar la mejor oferta. Comenzaremos como no por el unboxing para ver todo lo que trae. Vemos que lo que es la caja es bastante sencilla, con una representación de la consola en el frontal, el nombre en letras plateadas, y en cuanto a los laterales vemos que no tenemos nada en absoluto, salvo en la parte trasera, donde se mencionan los estándares que cumple, los certificados y vemos el código de barras. También detrás podemos ver un importante golpe en la caja, a pesar de ser esta bastante sólida, lo que quiere decir que este golpe ha sido bastante bestia. Esperemos que por dentro no esté reventada. Es el tipo de inconvenientes que tienen las cosas que vienen de AliExpress, que tenemos un riesgo importante de daño. Ahora un poco de magia para ver el interior. 1, 2, 3... Aquí tenemos el contenido de lo que sería la caja. En primer lugar tendríamos la consola en sí, que luego veremos más en detalle. En segundo lugar tendríamos una batería recargable independiente, que podemos cambiar si fuera necesario, cosa que se agradece. Tendríamos un conector de USB a micro USB para la carga de la consola. Un manual de instrucciones a color y en inglés, donde se menciona lo básico del funcionamiento de la consola. También tendríamos un cable de jack a RCA para el vídeo compuesto, para una eventual conexión a una televisión, para quien lo desee. Y por último, dos detalles. El primero es una correa para la consola, por si la queremos tener en la muñeca, por ejemplo. Un detalle curioso, la verdad. Y el segundo detalle es una funda textil de un material aterciopelado, que si bien no protege de golpes la consola, nos proporciona un medio para guardarla cuando no se use. Una vez visto el contenido, vamos a ver un poco más en profundidad lo que es la consola en sí. Vemos los botones de acción A, B, X e Y, cuyo tacto es aceptable sin más. Los botones Start y Select, unos microswitches en la parte superior para los botones L y R, y por último la cruceta. En esta ocasión es una cruceta completa, a diferencia de lo que nos encontramos en el caso del análisis de la PokeEdit X6, donde la cruceta eran básicamente 4 botones independientes. Os dejo el enlace en la anotación arriba o abajo en la descripción por si queréis ver dicho análisis. Sí que noto que se siente un pelín endeble o frágil. Luego veremos si esta sensación es algo real o no a la hora de jugar. Tendríamos en uno de los laterales un control de volumen y el selector para el encendido o apagado. En el frontal tendríamos el conector de audio-vídeo compuesto para el cable que se nos incluye y el conector micro USB para cargar la consola con el cable suministrado. Y no nos queda nada más que mostrar. En la parte trasera vemos una flechita en uno de los laterales que nos indica la acción a ejecutar para la apertura de la consola. Es un poco tosco y en las instrucciones no se indica de manera clara cómo se hace, por lo que puede ser frustrante si no se sabe hacer. Simplemente hay que tirar con cuidado por esta parte y luego tirar hacia atrás con algo de cuidado. ¿Qué tenemos dentro? Por un lado tenemos el altavoz integrado. En segundo lugar tendríamos la zona donde va a ir la batería, la cual tiene pues un detalle importante y es que tenemos el hueco de la batería y además espacio para 3 pilas AAA. Detallazo que se agradece por si se te avería la batería o no tienes cómo cargarla. Con este detallazo pues podrías seguir jugando simplemente usando 3 pilas. Y lo último que vemos por aquí es un cartucho con juegos que te incluye esta consola. Se trata de un cartucho con 130 juegos, todos ellos calidad 8 bits, es decir, calidad Family Computer o NES. Este cartuchito directamente lo podríamos
tirar entre comillas, ya que lo que nos interesa son los juegos que trae en la SD interna. Al encender la consola podremos ver en el menú principal que podremos ejecutar las consolas Family Computer, CPS-1, Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy, Master System, Game Gear y SG-1000. Lo que se echa en falta en esta primera toma de contacto es la ausencia de Super Nintendo, para tener el abanico casi completo de consolas de 8 y 16 bits. Viendo un poco más en detalle la cantidad de juegos de la que disponemos en la microSD interna, vemos que tenemos 792 juegos de Family Computer, 31 de CPS-1, 346 de Mega Drive, con un Super Mario Pirata como primer juego que aparece, madre mía, 120 juegos de Game Boy Color, 100 de Game Boy, 168 de Master System, 195 de Game Gear y 53 de la SG-1000, lo que supone un total de 1805 ROMs. En todo caso, hay que hacerse a la idea de que muchas de estas ROMs son piratas. A continuación probaremos un surtido de títulos para ver qué tal se comporta esta criaturita. Tras entrar en la plataforma seleccionada, podremos ver una captura de cada título, un punto a su favor ya que facilita el saber de qué juego se trata exactamente. Decir que, en términos generales, la calidad de imagen es bastante aceptable, si bien se echa en falta el poder calibrar de alguna manera el brillo, cosa que sí teníamos en la PokéD X6, pero salvo eso, podemos decir que cumple. De todas formas, no sé si será porque me hago mayor, pero para mí la pantalla se me hace bastante pequeña y me dejo los ojos al jugar. El sonido cumple, aunque solo tenga un pequeño altavoz, pero es más que suficiente para poder disfrutar de esta portátil. En cuanto a los controles, pues sentimientos encontrados. Mientras que los botones A, B, X e Y se portan bastante bien, y los botones L y R, a pesar de ser pequeños, cumplen su función, la cruceta no responde del todo bien. Si haces una maniobra un poco brusca, como en, por ejemplo, 1942, la sensación es que en algunos momentos la dirección se queda de alguna manera pillada y debes soltar un poco o aflojar la presión del pulgar para que la dirección sea la que pretendes. Entiendo que puede ser porque soy un poco bestia y aprieto más de lo que debo, pero es un punto a tener en cuenta si eres un manazas como yo. En términos de emulación, sí que hay que romper una lanza a favor de la consola, ya que todas las plataformas se emulan a la perfección. En este punto no hay que poner ningún pero insisto un poco en que hubiese quedado redondo que emulase también Super Nintendo. Pero en este caso no ha sido posible. Un detalle casi imprescindible en este tipo de consolas es tener la opción de grabar o cargar partidas. Para ello, o bien pulsamos el botón menú que tenemos en la esquina superior izquierda, botón que olvidé en la descripción de la consola, o bien pulsaremos los botones Select, L y R a la vez. Una vez visto el funcionamiento básico, lo interesante en todo esto es que podremos sacar la microSD para meterle más juegos o bien cambiarle los que tiene. Para ello no hará falta desatornillar nada, ya que por la parte trasera de la consola, en el compartimento de la batería, tenemos accesible la tarjeta microSD. Sacarla parece fácil, pero como que no. He tenido al final que tirar de pinzas para poder sacarla. Tras no pocos esfuerzos, al fin es mía. Ahora es el momento de utilizar nuestro adaptador de tarjetas SD y ver qué tiene dentro. La microSD que incluye la consola es de 2 GB. Dentro de la unidad vemos una serie de carpetas de las cuales nos interesará la carpeta ROMs. Podremos ver a continuación cada una de las plataformas. Lo curioso en este caso es que tenemos una carpeta llamada SFC en la cual tendremos juegos de Super Nintendo, pero estos no son accesibles desde el menú principal. Cada carpeta tendrá sus ROMs correspondientes. En esta microSD aún quedan disponibles aproximadamente 400 megas, además de las ROMs de Super Nintendo que no son ejecutables, por lo que podríamos completar los ROM sets con lo que queráis. De todas formas, os doy un consejo: haced una copia de esta tarjeta antes de hacer cambios para poder tener opción de recuperación en caso de pifiarla. Bueno, una vez visto todo lo que nos ofrece esta consola, es hora de decir sin tapujos los pros y contras que tiene. Ojo, siempre bajo mi opinión, claro está. Como pros tendremos un precio muy ajustado, creo que el más bajo actualmente para este tipo de consolas. Tendríamos una selección de plataformas más o menos variada y un tamaño imbatible. Como contras, tenemos una pantalla que, aunque es resultona, para mí se me hace algo pequeña. La cruceta, que al menos en el modelo que he probado ha dado algunos problemas. Y por último, se echa en falta
que podamos jugar a Super Nintendo, con lo que el pack de plataformas hubiera quedado redondo. En vuestra mano está el decidiros en función de lo que hayáis visto. Yo solamente os desgloso todo lo que hay para que tengáis una idea global de todo lo que esta consola ofrece. Si consideras que te ha servido o te ha gustado, deja tu like y comparte para de este modo darle un empujón al canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que siempre tienes también la opción de unirte al canal para de este modo darle un empujón extra al canal. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retro Lovers!